Con papeles o sin papeles, un trabajador tiene derechos especialmente si de asuntos laborales se trata. Karen Vega nos dice cómo obtener información de diferentes agencias que protegen al trabajador. Como parte de las labores de protección consular para trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos, a partir de hoy, 25 de agosto, hasta el 1 de septiembre, se llevará a cabo la Semana de Derechos Laborales 2014, organizada por el Consulado de México en Denver. Y dar, obviamente, entrevistas, pláticas y asesoría sobre los derechos laborales, cuya situación esencialmente es decirles que tienen la posibilidad de trabajar en Estados Unidos como cualquier persona humana, que es un derecho que a todos les corresponde y que tienen derecho a que no abusen de ellos o de sus derechos. Como explica el cónsul general Carlos Bello, el objetivo principal es mejorar el conocimiento de los derechos laborales de la comunidad hispana y educar a esta misma sobre dónde pueden acudir en caso de alguna violación o abuso. En Estados Unidos hay igualdad en todo esto y por eso lo hacemos con las organizaciones federales y estatales que precisamente nos ayudan a defender estos derechos en favor de todos los trabajadores de cualquier parte del mundo, no nada más que sean o no con visa o sin visa, me refiero a todo tipo de inmigrantes con o sin papeles. Durante esta semana se llevarán a cabo ferias informativas en las cuales participarán autoridades, abogados y organizaciones dedicadas a la defensa de los trabajadores, entre ellas la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Además, se firmarán 4 acuerdos para proteger a trabajadores migrantes. No olvide que a partir de hoy hasta el 30 de agosto, el Consulado de México en Denver realizará ferias informativas de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el 5350 de Leedsdale Drive en Denver. En el oeste del estado habrá 2 reuniones informativas en Durango el 28 de agosto en la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada en el 254 al este de la Quinta Avenida a las 7 de la tarde, y el 29 de agosto en Gunnison en el Fred Field Heritage Center, ubicado en el 275 Sur Spruce a las 6:30. Tome ventaja de estos eventos y conozca cómo usted puede proteger sus derechos laborales. Es todo por mi parte en Denver. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por esas importantes recomendaciones.